punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Ricardo Monreal condiciona su participación en la elección del candidato presidencial si la dirigencia del partido realiza la encuesta de selección. Sheinbaum afirma que no emprende guerras sucias en el tema y el canciller Ebrard asegura que va ganando en la carrera. El presidente López Obrador respalda la propuesta de realizar una consulta popular para elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante el voto en las urnas. Vuelve a decir que el Poder Judicial está podrido. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea Nacional, podrá gobernar por decretos de urgencia, convoca a elecciones anticipadas. Y en la afición, Manchester City jugará la final de la Champions contra el Inter de Milán tras golear al Real Madrid. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este miércoles 17 de mayo. Y la encuesta la lleva a cabo el partido como en el 2017. No participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. Es un dime o un direte o una posición personal. Ahora es una posición del secretario de Gobernación que acepta que hace 5 años gané la encuesta y perdí. De esta manera, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que si la dirigencia del partido realiza la encuesta para elegir al candidato para la presidencia, no participará, al señalar que no se aprendió la lección en el ejercicio hecho para la jefatura de gobierno hace 5 años, haciendo alusión a las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que todas las encuestas publicadas de esa época daban el triunfo al senador, pero en las del partido salió triunfadora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Monreal descartó una ruptura con el resto de los aspirantes, negó la posibilidad de que el presidente López Obrador tenga las manos metidas en este proceso interno. Y hablando justamente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella aseguró que no emprende guerras sucias en el marco del proceso para definir al o la candidata de Morena y recalcó que es necesario esperar los tiempos del partido, luego de que ayer el canciller Marcelo Ebrard advirtió que los aspirantes deben atender al mensaje del presidente y no hacerse bolas ni jugar a la guerra sucia, pues las reglas son claras respecto a las encuestas. ¿Hay guerra sucia entre los presidenciables? Pues de nuestra parte no, eso lo puedo decir, no sé si haya de otros y espero que no sea así. Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y de Coahuila y después esperar a que nos llame el comité ejecutivo de nuestro partido. Se presta mucho a que haya, cuando nos preguntan sobre lo que dijo alguno de nuestros compañeros, a que haya contradicción entre lo que decimos y no la hay en realidad. Que el partido va a definir en su momento todas las reglas y yo confío plenamente, como lo he dicho en otras ocasiones. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que va ganando como prospecto a candidato de la presidencia de México. Entre risas, opinó sobre la decisión de la jefa de gobierno de no renunciar a su cargo hasta que se realice la encuesta de Morena. Por otra parte, Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncio? Por cierto, luego de que el canciller Ebrard reclamara que hay gobernadores que apoyan más a sus rivales, Milenio se dio la tarea de analizar cuáles han sido esos respaldos que han tenido los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Rafael Montes nos cuenta. En la carrera de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, conseguir el respaldo de los gobernadores durante sus giras por el país se ha convertido en un indicador relevante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabeza la lista de quien ha conseguido que lo reciban y respalden. En la firma de convenios de colaboración, inauguración de obras o revisión de proyectos, ha tenido mayor margen de maniobra para viajar, reunirse con los mandatarios estatales y presumir la foto con ellos. Una revisión a sus giras registra que ha visitado al menos 19 estados de enero a la fecha y lo han recibido al menos 16 gobernadores. Le sigue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum,
que ha recorrido el país con el pretexto de dictar conferencias sobre políticas públicas. Este año ha visitado 14 estados y la han recibido 12 gobernadores. Mientras que el canciller Marcelo Ebrard ha emprendido giras para promover su libro El Camino de México, pero también para abrir oficinas de relaciones exteriores en los estados. Ha visitado al menos 14 entidades, pero solo ha sido recibido por 11 mandatarios estatales. Ricardo Monreal tiene menos pretextos para recorrer el país debido a sus responsabilidades en el Senado. En los últimos 5 meses ha visitado 17 estados, pero solo ha sido arropado por 5 gobernadores. El lunes pasado, Ebrard reclamó que haya gobernadores que pierden neutralidad y pareciera que se convierten en jefes de campaña de sus rivales. Para Milenio Noticias, Rafael Montes. Por cierto, hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó imponer medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que implicaban ordenarles suspender la propaganda de sus aspiraciones presidenciales en periódicos, revistas, espectaculares, bardas, eventos con botargas y redes sociales. Cabe señalar que partidos de oposición y ciudadanos presentaron 6 denuncias en contra de ellos. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral deberá analizar de fondo cada asunto y definir si existió algún ilícito. Hoy jueces y magistrados federales lamentaron la exhibición pública e injustificada de diversos juzgadores durante la conferencia mañanera al señalar que pone en riesgo la integridad de ellos y de sus familias. Ayer el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, señaló a 3 magistrados por absolver de cargos a delincuentes y narcotraficantes. Los juzgadores dijeron no tener partido o posición a favor de alguna persona en particular y advirtieron que no dejarán de rechazar dichas acciones que trastocan el derecho fundamental de los mexicanos. Y justo sobre el tema, el presidente López Obrador avaló la propuesta de realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos a través del voto directo de urnas. Dijo que será necesario revisar el procedimiento legal para llevar a cabo dicho ejercicio y que servirá para renovar a un poder que está podrido y que solo sirve a los potentados y los delincuentes. Inclusive sugirió la pregunta que podría hacerse en la consulta. ¿Quieres que se elijan a los jueces, magistrados, ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Usted recordará que el día de ayer estuvo en este espacio el presidente del Senado, Alejandro Armenta, hablando de la democratización del Poder Judicial. Bueno, pues el día de hoy, en la Comisión Permanente del Congreso, Armenta denunció que recibió mensajes por WhatsApp anoche desde un celular que supuestamente pertenece a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En tribuna señaló que en dicha conversación la ministra le hace un reclamo al señalar una supuesta intención de quererlo intimidar por su desempeño como legislador. Le exigió aclarar si realmente fue ella quien mandó los mensajes y dijo que enviará una carta a la Corte para aclarar los hechos. Esto provocó un enfrentamiento con la oposición en la que la panista Kenia López lo calificó como un montaje de Morena por desesperación electoral. Esto fue lo que se vivió. Que hago referencia a mi número telefónico. Recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados. El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, contestó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ayer dijo que buscará las dirigencias del PT y Verde para que sus candidatos en Coahuila declinen en favor de Armando Guadiana. El senador dijo que realizarán una encuesta para saber si el apoyo de su partido podría hacer la diferencia de una derrota
y en ese caso analizaría su llamado. Por cierto, durante esta convención nacional del partido, la militancia victorió así a Velasco. Quiero invitar al senador Manuel Velasco Coello. Muchas gracias, compañeras, compañeros del Partido Verde. Estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Posteriormente, en la entrevista para Milenio, el candidato Lenín Pérez del Verde rechazó por completo que fuera a declinar a favor de Guadiana. Lo mismo el candidato del PT a la gubernatura, Ricardo Mejía, dijo que no declinará a favor de Armando Guadiana e invitó a los morenistas a declinar a su favor. Dijo que va en segundo lugar y va a ser la sorpresa electoral. Además de que el llamado que hizo Mario Delgado, dijo, se trata de una acción para extorsionar al partido que lo postula y calificó al líder de Morena de histérico, que solo quiere echar culpas. Es miércoles de Política Joven y tengo el gusto de saludar a Anet Rubalcaba, integrante de Movimiento Ciudadano, Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, y Santiago de la Huerta, coordinador de Juventudes Universitarias, quien apoya a Alejandra del Moral. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias a ti, Pedro, por el espacio. A ver, bueno, ya estamos a prácticamente un par de semanas, a menos de 20 días de que se llegue el 4 de junio, la elección a la gobernatura en Coahuila, en el Estado de México, y queremos escuchar la opinión de los jóvenes respecto a el panorama que se puede vislumbrar para este trayecto final. Entonces vamos a comenzar contigo, Jaime. ¿Qué esperan Morena? ¿Qué esperan los jóvenes de Morena para estas elecciones? Bueno, primero que nada, Pedro, agradecerte la invitación. Estamos muy contentos de que estamos a pocos días de sacar al PRI del Estado de México. Vamos a vivir una elección histórica en la cual, en coordinación con todos los de nuestro movimiento, vamos a lograr esta gubernatura tan importante. Y por otro lado, el tema de Coahuila, vamos a tener un gobernador empresario, el senador Guadiana va a ser el próximo gobernador de Coahuila, y aprovechar el espacio para pedir unidad, pedirle a Lenin y al candidato del PT que declinen para ir en unidad y en conjunto para lograr seguir haciendo historia. Santiago, noté tu gesto cuando habló Jaime. Adelante. Totalmente. Yo que he estado en territorio desde que empezó la campaña, te puedo decir que la gente no quiere a Morena, porque en el Estado de México ya probamos a Morena en los ayuntamientos y te puedo decir que los dejaron en bancarrota. Municipios como Toluca, Metepec, Izcalli, Cuautitlán, Tlalnepantla, que ahora están apoyando la campaña de Delfina Gómez, pues bueno, pretenden regresar a la administración pública y supongo que seguir saqueando. No se los vamos a permitir. La gente definitivamente no quiere que el Estado de México caiga en garras de Morena. Están muy enojados porque han quitado estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, seguro popular, y quieren que Alejandra del Moral sea la gobernadora. Definitivamente estamos en una posición muy competitiva hoy, a prácticamente 18 días de la elección. Vamos a seguir dándolo todo en el territorio para poder ganar y evitar que Morena destroce el Estado de México. Tú no eres del PRI, ¿verdad? No, yo no soy del PRI. Hoy estoy como un miembro de sociedad civil participando en la campaña. Yo no salgo a pedir el voto por el PRI, yo salgo a pedir el voto por Alejandra del Moral, porque es una mujer que conozco y que reconozco la capacidad que tiene para dar resultados. Anet, ¿cuál es tu panorama, tu análisis? Movimiento Ciudadano no compite por las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, pero sí compite por los distritos de Coahuila. Es correcto. En absolutamente todos los distritos tenemos a candidatas y candidatos impresionantes, afines a la población, a la ciudadanía y sumamente sensibles con las causas. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Handal Castillo, que está luchando por su distrito. Tenemos a Albany Castro. Tenemos a nuestra futura diputada Ortega dándolo todo por la ciudadanía. Y claro, Movimiento Ciudadano decidió romper con el pacto y nunca los vamos a dejar solos. Así como lo estamos reafirmando
en camino al Congreso de Coahuila. Gerardo, ¿cuál es tu análisis? Difiero un poco de los análisis que he escuchado. A ver. Por una parte, creo que en Coahuila Morena está esperanzado de que vaya a haber unidad. Están apostando a una unidad que no va a ocurrir. Estamos viendo una fractura tremenda. No se ve por dónde lo no se ve por ningún lugar. Por una parte tienes a un Lenin que de alguna manera, creo más por una cuestión de convicciones, no quiere declinar. Ya hay que recordar que Lenin había participado previamente y que el partido al que representa junto al Verde, que es el Partido de la Unidad Democrática de Coahuila, me parece que se llama, es un partido que es más que nada un partido que está ahí por convicción. Nunca es un partido que haya estado ahí para ganar elecciones. Él decía está buscando los puestos en el Congreso local. Sí, es un partido meramente local. Y por el otro lado, en el Estado de México, creo que la oposición está pecando un poco de optimismo al mismo tiempo que Morena. Morena espera que vayan a destrozar, porque algunas encuestas, si no es que la mayoría, ponen a Delfín arriba, pero se están esperanzando demasiado y eso nunca puede ser bueno en política. Y por el otro lado, creo que la gente en la oposición no está tan entusiasmada por una candidatura como la de Alejandra del Moral. Lo hemos visto, por ejemplo, con los debates. Los debates, Alejandra del Moral, sin lugar a duda, ha debatido mucho mejor que Delfina Gómez, pero Delfina Gómez no iba a ganar los debates, no iba a debatir mejor, sino simplemente a demostrar que la estaban atacando porque va arriba en las encuestas. Entonces, es una oposición que está poco entusiasmada por una candidata que no entusiasma tanto. Creo que las otras opciones que tenían en el Estado de México como precandidatos de la oposición podían haber entusiasmado más. Enrique Vargas, Ana Lilia Herrera, pero al final pusieron a una que la verdad tiene la misma simpatía que Delfina. ¿Te gustaría decir algo al respecto, Santiago? Hoy el Estado de México tiene dos opciones. Ya no nos podemos remontar a temas del pasado. Yo creo que absolutamente a nadie le puede llegar a beneficiar eso. Hoy Alejandra del Moral es una mujer que ha recorrido el Estado en distintas ocasiones y que le ha entregado resultados muchas veces. Afortunadamente en el Estado de México, por parte de PRI, PAN y PRD, hubo varios aspirantes que yo creo que cumplían con las cartas y al final del día, pues bueno, se decidió por Alejandra del Moral, que hoy es a quien tenemos que apoyar para evitar de que el Estado de México caiga en manos de Morena y evitar que se destruya. ¿Qué es lo que esperas de este segundo debate, Santiago? Yo creo que reafirmar la incompetitividad de la candidata de Morena. Más que nada, yo creo que hemos visto todos que ni siquiera sabe sus propuestas, las tiene que leer. Entonces yo creo que la gente termine de darse cuenta. La verdad es que en territorio nos dimos cuenta que sí hubo un antes y un después del primer debate. La gente sí lo vio y la gente estaba informada, y una vez que uno llega a platicarle acerca de Alejandra del Moral, pues te reciben de que, ok, ella fue la del debate, la que sí sabe las propuestas, la que sí sabe qué va a hacer con el Estado de México. Entonces yo creo que vamos a reafirmar ese tema de que Alejandra del Moral es la mejor opción y es la que está preparada para llevar a un mejor rumbo al Estado de México. Me imagino que difieres, Jaime. Por supuesto que difiero. Quiero aclarar dos puntos. Primero que nada, no va arriba Delfina en la mayoría de las encuestas, va arriba en todas las encuestas serias, vamos arriba. Punto número dos, ¿en serio el PRI me viene a hablar de saqueos? Por el amor de Dios, es el partido que ha saqueado el país por naturaleza en los últimos años. Y vamos hablando claro, Delfina es la opción que representa las causas de los jóvenes. Entre ellas, por supuesto, está ampliar la infraestructura, porque está comprobado que hay mexiquenses que duran más de 90 horas en traslados en su semana. Quiere aumentar la infraestructura para que la movilidad sea más fácil. Quiere poner conectividad para que los jóvenes puedan tener un acceso a las redes más fácil. Esto para ayudarles en sus estudios y en su trabajo. Y por otro lado también quiere fomentar la cultura y ciertas actividades recreativas para que los jóvenes puedan esparcir. Los jóvenes estamos bien representados por Delfina. Anet, te lo quiero preguntar de forma personal, más allá del discurso político que hemos escuchado hasta el cansancio. Tú como joven, como integrante de Movimiento Ciudadano, viendo estas candidaturas, estas confrontaciones, ¿consideras que fue la decisión correcta de Movimiento Ciudadano hacerse un paso atrás? ¿O te hubiera gustado haber visto a candidatos peleando codo a codo? Creo que esto no fue un paso hacia atrás, sino un paso hacia adelante, a lo que muchos de la coalición no se atrevieron a hacer, que es ser congruentes. La congruencia es algo que siempre ha distinguido al Movimiento Ciudadano, específicamente hoy, que no vamos a ser parte de todos estos teatros. Y eso que se lo queden bastante, que se lo
marquen en la frente, no vamos a ser parte de esto. Y hay otro punto sumamente importante, que es desde el Ejecutivo se está haciendo trampa para estas elecciones. ¿Y cómo que trampa? Pues bueno, ya se denunció ante el INE por parte de Álvarez Maínez que desde la mañanera se están utilizando recursos públicos con fines electorales. Eso es totalmente indebido. Nosotros jamás vamos a ser parte de este tipo de farsas y claro que nos vamos a ver en el 24. ¿Quieres responder rápido? Yo te voy a decir por qué no sacaron candidato. Porque son aliados de la oposición y no sacaron candidato para no dividir el voto de la oposición. Y es que jamás se le va a dar gusto a representantes de partidos. Al final del día ellos, tras lo único que están, es el poder. Nosotros podemos hacer a un lado las ganas de estar en este preciso instante por un bien mayor. Y bueno, independientemente, Jaime, yo creo que ahí habría que ser sinceros también dentro de Morena y reconocer que por más que MC no haya participado para no dividir el voto de la oposición, pues el propio voto en Morena se está dividiendo en Coahuila porque sí. No se está dividiendo el voto de Morena en Coahuila. En el estado... De la 4T, del López Obradorismo. No, pero a ver, esa es otra cosa. Ahí, en Coahuila, el tema fue que se dividió la coalición, pero no Morena. Morena va unido y va junto. Morena ya está dividido. Únicamente ve a sus representantes a nivel nacional. Unos exclamándole a otro, oye, tú ya tienes al PRI operando a tu favor y tú eres y esto y el otro. Todos se están denunciando entre ellos. Y no hay unidad en Morena. Hablando, por ejemplo, del PRI, de la candidata del Moral, ella misma ha dicho que ni siquiera tiene el apoyo completo de su partido. Sin lugar a dudas. Sí, lo tiene. No nomás de su partido, de los 4 partidos han estado ahí desde el día número 1. Bueno, pero al gobernador del Mazo no se le ha visto en lo absoluto. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que un gobernador salga a operar con recursos públicos? Eso es lo que estamos poniendo en esta mesa, porque yo creo que más bien se tiene que cambiar la manera en la cual se hace política y en la cual se ganan las elecciones. ¿Y con esta nueva forma de hacer política realmente alcanza? ¿Realmente le dan los números? Por supuesto, pero la propia Alejandra dijo que no hay que por favor, que el PRI salga y que no van a ganar por buena conducta, sino bueno, que incluso van a ganar... ayer mismo en la transmisión de Café Milenio que tuvimos con Alejandra del Moral, ella misma reconoció que el propio PRI la subestimó. Dijo, voy a callar bocas, le voy a poner sus palabras de sombrero, pero ella misma reconoció que la subestimaron por parte del PRI. Vamos rápidamente, Gerardo, ¿cómo observas las propuestas que tienen las y los candidatos para los jóvenes específicamente? Mira, creo que las propuestas que hay para los jóvenes siempre tienden a ser muy esperanzadoras, ¿no? Me parece que todos los candidatos, al menos en el Estado de México, que es la elección que más de cerca he seguido, tienen propuestas sólidas, tienen propuestas claras. Digo, algunas con cierta viabilidad, otras con un poco menos. Me parece que Alejandra en ese aspecto ha tenido un poco más de claridad en las propuestas, pero sí me hace ruido el que en realidad esas propuestas se vayan a poner en práctica. ¿Qué es lo que vemos cada ciclo electoral, cada 6 años, cada 3 años? Que los candidatos, una vez llegan al poder, dicen, bueno, pues aquí tengo esta serie de propuestas, pero a la hora de la ejecución, los resultados distan un poco de la realidad. Y lo que me preocupa, en particular en el caso de Morena, por ejemplo, es ver lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, con el INJUVE, ¿no? Si ese va a ser la política con la que se va a seguir en la administración del Estado de México... Pues bueno, vamos a seguir teniendo tiempo para poder platicar. Todavía nos quedan 2 semanas en las que podemos seguir platicando del tema. Así que, mientras tanto, les agradezco a todos por haberse dado cita con nosotros el día de hoy. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Gerardo, Anet. Vamos a la pausa, regresamos, no le cambien. Mi querido Pedro, hay que reconocer que la señora Sandra Cuevas tiene una habilidad para llamar la atención. Y con tal de conseguirlo es capaz casi de cualquier cosa, incluso de hacer algo que nunca haría prácticamente ningún político. Es decir, la gente que tiene ganas de obtener algunos votos, pues niega o aprecia alguna cosa, está a favor o no de algunas causas y demás.
¿no? Hay gente, pues como Kinky Telles, que puede decir, yo soy ultraderechosa y ¿qué? Represento a una derecha moderna. En realidad, alguien debería decirle que no hay ni existe una derecha moderna. En realidad, todas son premodernas, prácticamente cavernicolitas. Y así, ¿no? Podemos expresar cosas como estoy a favor del capitalismo salvaje, o estoy a favor del comunismo primitivo, y estoy a favor de tal o cual cosa y gritarlo a los cuatro vientos sin temor a equivocarse, como Alejandra del Moral, que dice estoy a favor del grupo Atracomucho. Bueno, pues está bien, ¿no? Allá ella y su mala cabeza. Pero lo que hizo Sandra Cuevas supera de veras cualquier circunstancia que haya intentado siquiera, por imprudencia, político alguno. Es decir, declararse americanista. Eso, no hay constancia de que algún político lo haya hecho en su momento, ¿no? La mayoría de ellos son, pues, americanistas de closet. Se esconden, porque saben qué sucede cuando le vas a la América, pues estás condenado al ódiame más, ¿no? A echarte encima a la nación, ¿no? Pero en este caso, la señora Sandra Cuevas dijo, no, yo soy americanista, y empezó a regalar camisas de la América, probablemente piratas, probablemente, no lo sé. Pero regalando eso sin temor al qué dirán, sin temor al castigo divino, sin temor, pues sí, pues el menosprecio de los votantes del electorado. Sí, no, podemos aguantar casi cualquier cosa, sus pelotazos, pues sus bailes, pues sí, de dudosa categoría, moral, podemos el perreo, podemos, bueno, su persecución de señores bailarines o de feministas, pero que sea americanista, eso no, no señor. Nos vemos pronto, déjense ahí. Luego de que se informara que nuevamente un grupo de migrantes fue secuestrado en Matehuala, San Luis Potosí, esta mañana el presidente López Obrador informó que la Guardia Nacional desplegó un operativo para localizarlos y rescatarlos. No detalló más sobre la investigación, pero aseguró que algunos de los migrantes podrían haber sido víctimas de bandas que se dedican a este tipo de delitos. ¿Y qué actualización tenemos sobre esta situación? Gerardo Duque desde San Luis, adelante. Pedro, buenas tardes. Desde la carretera 57, esta tarde, hace alrededor de poco más de una hora, comenzó a fluir información al interior de fuentes gubernamentales en torno al hallazgo de 6 personas con vida, sanos, salvos. Son 5 adultos y una persona menor de edad. Esto en lo que es la zona aledaña a Matehuala, donde nos encontramos pues próximos. Quiero decirte que están en resguardo de la Guardia Civil Estatal. Sin embargo, no hay en este momento elementos como para poder sustentar o sostener que se trate de integrantes de ese grupo de 50 que salieron de Tapachula, Chiapas, y cuyo secuestro fue denunciado el día de ayer por la CONATRAM y por la propia empresa dueña del autobús. Insisto, salió de Tapachula, Chiapas la noche del sábado y habría sido plagiado ese autobús en territorio entre Matehuala y Cedral la madrugada del lunes. Entonces estamos a la expectativa. Lo que también nos comentan es que una aeronave, un helicóptero, aterrizó hace algunos minutos precisamente en área cercana a la cabecera de Matehuala para hacer el traslado de estas personas. No nos queda claro realmente a dónde, si será la capital potosina, y bueno, estaremos atentos a los protocolos, pero pues a la información, sobre todo a los datos duros, porque bueno, si volvemos la historia hacia atrás, recordemos que cuando se denunció hace mes y medio la privación de la libertad de la gente, de las personas que salieron de Guanajuato, recordarás, de la empresa IPEL, pues esto destapó una cloaca que simplemente vino a evidenciar decenas y decenas de personas que se encontraban privadas de la libertad en esta zona. No habíamos visto durante todo el recorrido, llevamos algo así como 3 horas recorriendo este sector, no hemos visto ni una sola unidad de la Guardia Nacional, y bueno, pues seguiremos a la expectativa, Pedro. Bueno, pues infórmanos en cuanto haya alguna actualización, sobre todo si se llega a confirmar que estos 6 migrantes rescatados, Gerardo, pertenecen al grupo que fue secuestrado, estos 50 migrantes provenientes de Tapachula. Estamos al pendiente, Gerardo, gracias. Al pendiente, Pedro. Nada más rápidamente, en la mañana quisimos entrevistar al
al delegado de la Fiscalía General de la República, dijo que todo por boletín, no hay manera de entrevistarlo, todo a través de boletín, pese a hacer esta una rúa federal y que corresponde evidentemente como premisa pues la vigilancia de la Guardia Nacional. Pues bueno, así la situación. Gracias y al pendiente. Buenas tardes. Es miércoles de La Data con nuestra colaboradora Estefanía Veloz. Estefanía, bienvenida, ya te extrañábamos aquí en el estudio. Un gusto estar aquí hablando de datos, ya hacía falta. Ya, hacía mucha falta y hoy vamos a hablar de la pobreza laboral, pero me parece muy pertinente comenzar aclarando, explicando qué es la pobreza laboral. Claro, porque hablamos muy poco de la pobreza laboral, lo que significa en términos de indicadores, y la pobreza laboral es la que se mide a partir de los ingresos percibidos solamente por el trabajo. Es decir, no se toma en cuenta ni las remesas ni los programas sociales, que son las dos otras grandes fuentes de ingresos, simplemente lo que se percibe a través del trabajo. Y cae en pobreza laboral todo aquel que no alcance, persona o también alguna familia, que no alcance a comprar con ese dinero la canasta básica, que puede oscilar en México, sabemos que de un mes a otro, pero que en este momento se encuentra en zonas rurales en 1,644 pesos y en zonas urbanas en 200,144 pesos. Quien no alcance a comprar la canasta básica, aún trabajando, se encuentra en pobreza laboral. Es decir, quienes no alcancen estos 1,644 pesos en zonas rurales, que ganen menos de esta cantidad, ya están considerados dentro de esto de pobreza laboral. Exactamente. ¿Correcto? Sí. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a los datos. Sí, el tema es que dentro de estas mediciones no se toma en cuenta el trabajo formal y el trabajo informal, porque ahora vamos a hablar de un estudio que demuestra que ha disminuido la pobreza laboral a lo largo de los 4 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de un estudio publicado o realizado por el economista Gerardo Esquivel, nos dimos cuenta que había disminuido esta pobreza laboral, tomando en cuenta que la pobreza laboral en México se va midiendo a través de trimestres y que había disminuido 2.2% en los últimos 4 años, lo que equivale a 2.5 millones de personas. Pero antes de hablar del agregado general de los sexenios y compararlo con otros sexenios, hablemos de qué nos dice la última medición de la pobreza laboral y la disminución de esta. Según el Coneval, como dije, se mide por trimestre y el último trimestre nos arrojó, y se publicó esta cifra en febrero, nos arrojó que el último trimestre del 2022 disminuyó de 40.1% a 38.5% la pobreza laboral en México. Y aunque estas mediciones son nacionales, también hay algunos estados en los que esto ha afectado de manera positiva, donde ha disminuido la pobreza laboral. El primer estado en el que se vio esto afectado de manera, bueno, no afectado, pero impactado de manera positiva o beneficiado es Sinaloa, con una reducción de 5 puntos. Después la Ciudad de México con una reducción de 4.2 puntos porcentuales y 3.8 el estado de Puebla. Así han sido las mediciones que, como dije, son trimestrales y son los últimos datos que nos ha arrojado el Coneval. Ahora, si comparamos esto, como lo hizo este estudio, que por eso estamos hablando hoy de esto, con los sexenios anteriores, veríamos que la pobreza laboral ha disminuido en este sexenio como no sucedió en los sexenios anteriores. Es decir, y en el estudio lo publica el economista, como dije, basándose en datos oficiales, primero del INEGI y después del Coneval, sobre todo tomando en cuenta la encuesta nacional de ocupación y empleo, que durante el sexenio de Felipe Calderón la pobreza laboral aumentó 7 puntos porcentuales. Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto siguió aumentando, pero se pone muy interesante, porque según el estudio, a partir de 2016, que tiene que ver con el aumento también al salario mínimo, empieza a disminuir la pobreza laboral hasta llegar al año en el que nos encontramos, o tomando en cuenta el 2022, donde ha disminuido la pobreza laboral en 2.2%. ¿Cuáles son tus análisis al estar viendo todo esto? ¿A qué atribuyes que se haya reducido en 2.2% con el presidente López Obrador? Bueno, más allá de lo que yo considero, creo que lo que se ha dicho a partir de este fenómeno, que creo que ha impactado de manera positiva al país y sobre todo la conversación de hacia dónde queremos caminar en términos de desigualdad, tiene que ver, uno, con la reforma del outsourcing, tratar de llevar a todas las personas que trabajan a la formalidad. Tiene que ver también con el aumento al salario mínimo y con una
visión de redistribución del dinero. Así lo han dicho varios economistas y creo que hemos podido ver finalmente impacto positivo de todas las reformas que se han venido dando a partir de este sexenio, incluso desde el sexenio anterior en términos de aumento de salario mínimo. Y hoy estamos con esta cifra que, si bien ha tardado en llegar a este momento, sí es resultado de un camino andado en términos de desarrollo económico en México. Hay algo interesante dentro de este análisis, y es que si bien queremos apostarle a que todas las personas estén en la formalidad, hoy en México un poco más del 50%, solía ser el 60%, pero ahora un poco más del 50% está en la informalidad. Entonces podríamos decir que como el salario mínimo ha aumentado a 207 pesos por día en México, pues si sacamos las cuentas, nadie que gane el salario mínimo de manera formal puede estar en pobreza laboral, ¿no? Con los datos que dimos de la canasta básica. Sin embargo, esa no es la realidad de la mayoría de las personas en México. Y es ahí en la informalidad donde se tiene que atacar la pobreza laboral, y también tomando en cuenta todos estos factores interesantes. Pero creo que al final la conclusión sería que ha disminuido la pobreza laboral aún con pandemia, aún con inflación, aún con la guerra o el conflicto que hay en el otro lado del mundo. Y parece que son cifras positivas viniendo de una crisis que nos dejó pues en una situación bastante desfavorable para las personas que trabajan. Porque justo te iba a comentar, pues son buenos números si tomamos en cuenta que le tocó también a este gobierno la guerra, la pandemia sí, y la inflación y demás. Entonces, ya por último, Estefanía, la tendencia de los números dice que esto va a ir en mejoría. Claro, dice que va a ir en mejoría, y sobre todo que lo que se menciona alrededor de esta medición es que es interesante que tengamos cifras cada 3 meses. Claro. A diferencia de las encuestas en torno a la pobreza nacional, que son cada 2 años. Entonces, basándonos en este resultado que tenemos trimestral, basándonos en el análisis que se hace a partir de este estudio que dice el 2.2 de disminución en pobreza laboral, podríamos decir que el resultado que viene, porque hoy tenemos nada más cifras del 2020 en términos de pobreza nacional, claro, que el resultado que apenas se va a publicar va a ser bastante positivo en términos de reducción de pobreza. Pues bueno, ojalá que así sea. Estefanía, gracias. Te vemos la siguiente semana. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa, continuamos. ¿Les van a aumentar? Sí, sí. Es que el problema, de veras, con todo respeto, es muy difícil que Estados Unidos salga de la crisis en que se encuentran si no cambian sus políticas añejas, rancias. ¿Cómo le van a estar dando dinero a opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos? Es injerencismo. De esta forma protestaba el presidente López Obrador de lo que Milenio dio a conocer el 1 de mayo, que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentaría el financiamiento a las ONGs mexicanas. Bueno, pues hoy ya hubo respuesta de la Agencia Internacional para el Desarrollo de ese país, la USAID. Aseguró que no participa en el financiamiento de operaciones con fines partidistas. Además, recordó que así como ocurre con el TEMEC o el diálogo económico de alto nivel, la agencia participa en la colaboración bilateral para mejorar diversos aspectos problemáticos en la región de América del Norte, como la migración y la violencia. Así se da esta respuesta a un poco más de 15 días de esta afirmación del presidente, de esta petición. Pero cambiando de tema, esta mañana el presidente consideró que no habrá inestabilidad en Ecuador luego de que su homólogo Guillermo Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas. Además, dijo esperar que con este proceso se resuelvan las diferencias que hay en ese país sin que exista violencia, y aseguró que su gobierno estará pendiente de este proceso a través de la embajadora de México en ese país. Pero ¿qué fue lo que ocurrió esta mañana en Ecuador? Aquí le contamos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles la denominada muerte cruzada, con lo que disolvió la Asamblea Nacional. Una medida que se da un día después de que iniciara en el Congreso un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre ha rechazado el mandatario. El decreto
Además de disolver la Asamblea Nacional, convoca posteriormente a elecciones para renovar los poderes legislativo y ejecutivo en 90 días. Además, permite a Lasso gobernar por decretos leyes de urgencia económica mientras se llevan a cabo los comicios y toma de posesión del nuevo presidente en 6 meses. De hecho, después de la decisión, el presidente de Ecuador firmó su primer decreto presidencial para fortalecer la economía de las familias, con el cual bajará impuestos a las mismas, además de negocios populares, taxistas y artesanos. Las Fuerzas Armadas confirmaron su respaldo a la decisión, y decenas de militares y policías cercaron la Asamblea Nacional. Se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes. Al respecto, asambleístas de la opositora Unión por la Esperanza consideraron que la muerte cruzada es ilegal, pero dicen que no hará nada para tirar ese decreto. Nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Aquí existían únicamente 2 salidas democráticas. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Así, Guillermo Lasso parece haber liberado el juicio político en su contra, y en lo que se dan las elecciones para renovar el Congreso y el Ejecutivo, el presidente tendrá carta abierta para crear leyes. Con información de Juan Carlos Villagómez, Milenio Noticias. Y justamente vamos hasta Ecuador para ver cómo han tomado lo hecho por el presidente, lo que sigue después de este decreto. Néstor Aguilera, reportero de La Voz de América, adelante con tu reporte. Para el próximo miércoles 24 de mayo está programado que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones generales anticipadas. Esto luego del decreto que emitiera hoy el presidente Guillermo Lasso, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional. 137 asambleístas fueron cesados en funciones a través del mecanismo dispuesto en la Constitución y que se conoce como la muerte cruzada. Mediante este mecanismo y esta facultad del presidente, quedaron cesados, pero asimismo el primer mandatario gobernará solamente durante los próximos 180 días, es decir, 6 meses. A partir de entonces tendrá que llegar un nuevo gobierno que tendrá la misión de completar el periodo para el cual originalmente fue electo Guillermo Lasso. Mientras eso sucede, se deberán desarrollar 2 vueltas electorales. Mucho ojo. La primera de ellas en no más de 90 días, la siguiente, la segunda vuelta, a partir de esa fecha, aproximadamente un mes después, con lo cual tendríamos entonces un gobierno de transición. Mientras tanto, este día sigue el operativo especial de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde muy temprano se impidió el ingreso de quienes fueron cesados en funciones, pero además se evitó cualquier incidente violento. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Milenio TV. El presidente López Obrador se reunió esta mañana con el dueño de Grupo México, Germán Larrea. El encuentro se dio luego de que el mandatario diera su visto bueno para que Grupo México sea el comprador de Banamex. Recordemos que ayer el presidente consideró que con la transacción se estaría cumpliendo la promesa que hizo sobre que los compradores del banco fueran mexicanos a su salida de Palacio Nacional. El empresario no dio declaraciones. Y se lleva a cabo en Nayarit la reunión de industriales organizada por Concamina. Ana Karina Martínez, ¿tienes detalles? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, dentro de esta reunión de líderes empresariales y de la Cámara de los Industriales se habló acerca de las exportaciones, y es que pidieron al Banco de México cuidar la competitividad de los exportadores, un sector que dijeron es relevante para la economía mexicana. Eugenio Salinas Morales, director de Relaciones Institucionales del conglomerado Shinux, explicó que al elevar el nivel de las exportaciones
exportaciones, impactará de manera positiva en el valor del peso frente a otras monedas, lo que a su vez generará una mayor competitividad en comparación con otras naciones. Y destacó que esta competitividad depende de la estabilidad del tipo de cambio. De hecho, recordemos que el lunes pasado nuestra moneda alcanzó 17.55 pesos por dólar, su nivel más bajo desde mayo de 2016. Sin embargo, esta estabilidad del llamado superpeso está en duda debido a la decisión de política monetaria del Banco de México, que se dará a conocer mañana, a pesar de que muchos analistas estiman que el banco mantendrá su tasa de interés de referencia en 11.25%. Si esta se baja un punto porcentual, puede generar una kriptonita para nuestra divisa. De hecho, los analistas aseguran que aun cuando se baje 75 puntos base, el peso aún puede mantener su valor estable. Digamos que el único riesgo es en caso de que el Banco de México eleve la tasa de interés 1% o 100 puntos base. Sin embargo, los economistas aseguran que en caso de que suceda esto, no generará un impacto fuerte en el tipo de cambio ni en los mercados, debido a que ya se estaba previendo este tipo de movimientos, o incluso que se mantenga en línea con lo que hace la Fed de Estados Unidos. Muy bien, Ana Karina, gracias de esta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Mineli Ataide, buenas noches. Te dije ayer que la historia no juega, te dije ayer que el Manchester City iba a pasar y ve, hasta los goleó al Real Madrid. Me dijiste, lo admito, perdí efectivamente. Yo pensé que el Real Madrid lo íbamos a ver totalmente distinto, al menos que iba a pelear como en la ida. No fue así en estas semifinales de vuelta, realmente se vio patético este Real Madrid, con escasas 2 o 3 oportunidades que tuvo. Sin duda alguna, pues Courtois fue el héroe de la tarde, ¿no? Para ellos, porque le paró de no ser por él, a Erling Haaland. De no ser por el mínimo, el marcador global hubiera sido 8-1. Exactamente, 2 de Bernardo Silva, un autogol de Akanji, y también Julián Álvarez concretó también. De Militao, ¿verdad? Exactamente. Que le adjudicaban ahí un roce con la cabeza a Akanji, pero terminó siendo Militao el que la llevó a la red. Oye, pobre Haaland, caray, se quedó con las ganas de marcarle al Real Madrid y entra Julián Álvarez en su lugar. No pasaron ni 2 minutos y metió gol. Exacto, lo habíamos platicado, Pedro, desde el partido pasado. La verdad es que la marca del Real Madrid justamente a Erling Haaland había sido extraordinaria por parte de Rüdiger, pero en este segundo partido tuvo más libertad, estuvo más libre, tuvo mejores opciones, pero ahí Courtois fue el que lo detuvo prácticamente todo el tiempo, pegadito también al portero. La verdad es que trataba, incluso se veía como de desesperarlo. Efectivamente no pudo concretar, pero sabemos lo que es, ¿no? A su corta edad. Yo me quedo con que el simple hecho de ser Haaland ya te genera una presión para la defensa rival, hace que las marcas se vayan sobre él y te deja libre a jugadores como Bernardo Silva, que hoy se despachó con 2 goles, y entonces es también parte de este efecto del noruego. Sí, sin duda alguna, y te decía, al final sabemos lo que ha sido, lo que ha llevado en su corta carrera, ¿no? Hasta el momento, y seguramente va a ser uno de las más grandes figuras. Pedro, lo platicábamos en distintas ocasiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con Erling Haaland? ¿Hasta dónde va a llegar? Hoy hablamos de que ya es una figura, lo veremos después, lo platicaremos seguramente en un tiempo, obviamente en unos meses quizás, a ver hasta dónde llega, y unos años para ver si realmente cubre los botines de elementos como en su momento fue Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Me refiero al tipo de figura. Sí, digo, ya el cambio generacional, que en este momento ya las figuras son Haaland, Mbappé incluso, y otros que pintan. Y ya, así por último, para dejar el tema de la Champions, yo desde hoy te digo, Mineli, que el Manchester City en Estambul va a ser campeón de la Champions League. Inter de Milán frente a Manchester City, la final de la Champions League. ¿Tú quién dices? Ay, también lo veo complicado, pero hoy sí estoy contigo. No me quiero subir al barco de último momento, pero por lo que vimos hoy, arrollador sin duda alguna del Manchester City, y Guardiola quiere este trofeo, aunque lo ha negado en conferencias de prensa. Dice que no le obsesiona. La directiva contrata a excelentes jugadores y estrellas para la Champions. Oye, bueno, y ya se va a llevar a cabo la semifinal de ida, ¿no? Del Clásico Regio el día de hoy. Exacto, 21 horas, Pedro, este partido entre Tigres y Monterrey. El primero es en el Volcán. Vamos con nuestro compañero Aarón Hernández, quien nos tiene todos los detalles de todo lo que está ocurriendo justamente afuera del estadio universitario.
¿Qué tal, Minelli, Pedro? Les mando un cordial saludo hasta el estudio de Milenio. Como lo acaban de comentar, estamos a poco más de una hora de que arranque este partido. Episodio número 1 de la semifinal regia, Tigres ante Rayados. Hay demasiada expectativa, demasiadas emociones encontradas justamente a las afueras del estadio universitario, donde hay demasiada ilusión por parte de los aficionados auriazules, que a pesar de esta temporada que han tenido, pueden redondearlo justamente eliminando al líder del certamen, como es el caso de sus acérrimos rivales, los Rayados del Monterrey. Me voy a hacer un costado para que puedas apreciar el ambiente que se está viendo en estos instantes, justamente largas filas. Recordemos que es obligatorio el tema del Fan ID y desde estos instantes ya están realizando la famosa fila a un costado de la Tigre Tienda. Nos encontramos con unos aficionados aquí de los Tigres, justamente. Amigos, sus nombres. Rubén Lugo. César. César, a ver, platícanos al respecto, ¿cómo se sienten los aficionados Tigres enfrentándose al acérrimo rival en esta instancia? Pues bien. La verdad yo creo que ahorita a como están jugando los Tigres, yo creo que el partido de hoy va a quedar 1-1, sinceramente, y se va a definir en el BBVA. Ahora, una posible eliminación, ¿cómo dejaría al aficionado Tigre? Bueno, de mi parte, la verdad, muy triste porque pues Tigres ha tenido, pues como quien dice, altibajos, pero pues yo creo que nos vamos a recuperar. O sea, Minelli, Pedro, justamente como se vive el ambiente a las afueras del estadio universitario, escasas horas de que suene el silbatazo inicial de este partido. Regreso con usted hasta el estudio. Buenas noches. Rápido tu pronóstico, Mine. Coincido, hoy empatan 1-1 con el niño que hablaba. Empatan y el sábado gana Rayados. Gracias, Mine. Nos veremos. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.